Levítico capítulo 20. En este capítulo vamos a ver las sanciones que correspondían a los pecados que se describen en el capítulo 18 que ya analizamos, que nos percatamos que son actos de inmoralidad, y en ese sentido las disposiciones de este capítulo pues fueron dirigidas al pueblo y principalmente a las autoridades, a quienes estaban encargados de resolver los asuntos con esa condición, con esa cualidad de autoridad, de resolver. Y también en su caso, el pueblo era el responsable. Vamos a darnos cuenta que el pueblo, cualquier integrante de la congregación de Israel debía también dar aviso de actitudes de este tipo que debían ser sancionadas, porque de lo contrario también había penas para quienes omitieran esta acción de ser testimonio, de acusar a quienes estaban llevando a cabo cierto tipo de perversiones, que son perversiones en el ámbito sexual, sobre todo, y otro tipo de pecados que vamos a analizar en este capítulo muy interesante. Por favor, acompáñenme sus Biblias, el capítulo 20 del libro de Levítico. Dice desde el versículo 1: Habló el Señor a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Bueno, como vemos, este mandamiento involucraba tanto a los israelitas, al pueblo, como a los extranjeros. Y la razón tiene que ver con la terrible abominación de los rituales en la práctica de la adoración a Moloc. Porque sin importar que fueran israelitas o extranjeros, estos rituales representaban contaminación para la tierra. La historia registra que en los templos en los que se rendía culto a Moloc se encontraba una enorme estatua de bronce de dicho dios. Aquella estatua estaba hueca y la figura de Moloc tenía abierta la boca y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, como recibiendo algo, dispuesto a recibir precisamente el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de las estatuas, que por medio de esas cadenas se levantaba hasta la boca, introduciendo al niño, al bebé, como víctima dentro del vientre, que ya estaba incandescente para este entonces, el vientre incandescente de ese dios. Y bueno, análogo a la historia grecorromana de Cronos, que también era otro dios, o Saturno, cuando se tragaba a sus hijos, y que posteriormente sean conocidos como los dioses del Olimpo. Plutarco relata lo siguiente. Dice: antes de que la estatua fuese llenada, se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban a los oídos de la multitud. Diodoro Sículo también escribió algo al respecto. Son historiadores que relatan este tipo de rituales tremendos que se llevaban a cabo en la antigüedad. Dice: había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos, con las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ella era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Impresionante. Teodoro también relata que los familiares de los niños tenían prohibido llorar, y que cuando Agatocles derrotó a Cartago en las guerras de aquel entonces, los notables cartagineses, ellos creyeron que habían disgustado a Moloc,
Así que sustituyeron a los niños recién nacidos para los sacrificios por sus propios hijos para el sacrificio. Y con ello ellos supuestamente intentaron compensar a Dios realizando el holocausto con 200 niños de las mejores familias, ininterrumpidamente llegando a sacrificar 300 niños en total. Imagínate qué terrible abominación estaba representando todo esto, estos sacrificios. Y bueno, esta estatua, que al parecer era gigantesca, de bronce, a rojo vivo, en un momento dado era el objetivo de estos sacrificios. Otro historiador también, Clitarco, en un comentario sobre la República de Platón, dice lo siguiente: al ver venir al sumo sacerdote de Moloch, vestido de túnica púrpura, color de pureza, le pregunté cuál es el origen del culto. Me contestó que en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe y hoy en día, si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra, serían piedras lo que se encontrase en ella. Entonces, en medio de una plataforma había una estatua de Cronos, con las manos extendidas sobre un brasero de bronce, las llamas que engullen a los niños. Cuando las llamas alcanzan el cuerpo, los miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír, hasta que el cuerpo contraído se desliza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se conoce como la risa sardónica, pues supuestamente ríen al morir. Imagínate qué terrible muerte de todos aquellos pequeños que eran sacrificados a esta deidad. Impresionante. Y bueno, como vemos, Cronos en un momento dado era el dios que en otras culturas se llamó Moloch. Dice, continuamos ahí en el verso 4 de Levítico 20. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Aquí estamos viendo una actitud de omisión por parte de todas aquellas personas, de cualquier persona del pueblo, que omitiera dar aviso de cualquier situación de estas, de cualquier persona que estuviera llevando a cabo este tipo de abominación, de sacrificios. La actitud de negarse a juzgar a quienes se deben juzgar también era castigada por el Señor. Pues esto implicaba un acto de complicidad, ¿sí? Y esto generaba como consecuencia que el pecado se propagara sin castigo. El asunto es que la pena para quienes practicaban los ritos paganos en adoración a Moloch, de acuerdo a la ley, ellos debían morir apedreados por el pueblo mismo. Era el pueblo quien cumplía esta sentencia, como un acto de reprensión del pueblo hacia el pecado. Así es que cuando las personas cerraban sus ojos, dice la Escritura, es decir, hacían como que no veían, pues el propósito de no proceder a la pena capital en contra de los idólatras sufriría entonces una consecuencia de parte de Dios. El apóstol Pablo habló de la actitud religiosa hipócrita, que omite en un momento dado. Esta es poner en conocimiento, exponer el pecado. Y esta actitud se estaba dando en la comunidad de Corinto, en donde se estaban absteniendo de juzgar a uno que estaba en pecado. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, ni aún en aquellos que no conocen a Dios. Pero en esta comunidad que decían que conocían a Dios, sí se estaba dando esta actitud. Dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, su madrastra. Verso 2, y vosotros estáis envanecidos.
Es una regañada que les está dando el apóstol Pablo a los corintios. Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow. Así es que la enseñanza que recibimos desde el libro de Levítico, pues es que tenemos la obligación de señalar el pecado. Hay que señalar el pecado, hay que exponer el pecado y no solaparlo. No debemos solaparlo porque lo peor de eso, pues es que Dios va a poner su rostro contra nosotros y contra nuestra familia. Si somos Israel, entonces hagamos honor a ello. Dice el verso 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo el Señor vuestro Dios, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Perdón, dice el verso 7. Continúa el verso 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, el Señor, que os santifico. Firma nuevamente aquí el Señor. Como vemos, la escritura que en estos pasajes reitera la actitud de prostituirse en relación al pecado e idolatría, lo que implica una prostitución espiritual. Por eso se utiliza este lenguaje, que una prostitución espiritual que tiene las personas a adorar a dioses falsos y al tener prácticas espirituales que les conectaban con los demonios. Estas eran prácticas de los pueblos que habitaban en Canaán. Y justo por ello es que el Señor ordenó a Israel despojarlos de la tierra, a todos estos pueblos de Canaán. Así es de que Dios insiste en que su pueblo se mantenga santo, como el significado propio de la palabra, de santidad, que en el hebreo es la palabra kadosh, que significa consagrados, dedicados, apartados para el Señor, separados de las prácticas que caracterizaban a los pueblos paganos de aquel tiempo. Esta es la característica constante en todos y cada uno de los mandamientos del Señor, una convicción de apartarse para ser agradables a Él. Porque si bien es cierto que Él es el que hace la obra sobrenatural, lo sobrenatural de Dios, por supuesto, fluye en quienes ya han dispuesto su corazón y han comenzado a dar pasos firmes para dejar las costumbres del mundo que contaminan nuestra alma. El Señor va a hacer la obra en y a través del esfuerzo que nosotros manifestemos en nuestra voluntad sometida a su autoridad. De la misma manera en que el Señor se lo dijo a Josué en aquella ocasión. Acompañe, vamos a recordar esto y vamos a ver en qué sentido Dios le dice a Josué, esfuérzate. ¿Pero para qué? No en sus propias fuerzas solamente, porque iba a tener una repercusión espiritual. Dice Josué capítulo 1 a partir del verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Sométanse, verso 7, una vez más. Solamente esfuérzate, aquí está la condición. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que Moisés te mandó. Es decir, ¿cuál era el propósito del esfuerzo que le estaba ordenando Dios a Josué? Que se esforzara. ¿Para qué? Para guardar toda la ley que el Señor le dio a Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí está el esfuerzo que tú y yo estamos haciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ese es el objetivo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro.
Mira que te mando que te esfuerces una vez más, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es de que, bueno, si la santificación es el mejor estado del hombre y de la mujer, entonces vale la pena esforzarnos y ser valientes en todas las decisiones que estamos tomando. ¿Con qué propósito? Pues de que nos vaya bien en el camino que ya fue establecido por el Señor, que es el camino en el que ya hemos decidido andar. Continuamos. En el verso 9 de Levítico 20 dice, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Terrible, un pecado terrible, porque habla de la maldición, pero ¿en qué sentido también debemos entenderlo? Para tener una mayor conciencia acerca de la razón de la severidad de este castigo, vamos a analizar el concepto de maldecir, que en el hebreo es la palabra kalal, que se traduce con varias palabras según el contexto en que se utilice la palabra, pero por lo que en este sentido, en este pasaje podría traducirse como despreciar, abatir, disminuir, envilecer. Por ello, el mandamiento implicaba la muerte literal del hijo, que en un momento dado cometiera este pecado. Y otro mandamiento describía la forma en que debía cumplirse este mandamiento. Ok, aquí estamos viendo el mandamiento, cómo es que el Señor dice, va a morir este hijo que quisiera que cometiera este pecado. Pero en Deuteronomio capítulo 21, a partir del verso 18, vemos la forma en que la dinámica que tendría esto. Porque los padres también tendrían que llevar a cabo algo, es decir, tenían que realizar algo. Dice desde el verso 18 de Deuteronomio 21, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, aquí está, una de las formas en cómo debemos entender maldecir, ¿ok? Despreciar a tus padres y a tu madre. Dice, y habiéndole castigado, no le obedeciere, ¿sí? Estamos hablando de una rebelión total de un hijo. Verso 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. ¿Qué era esto? Era donde se colocaban los jueces, aquellas personas que en un momento dado decidían entre el pueblo, las controversias dirimían. Por eso dice ante la puerta del lugar donde viva. Dice verso 20, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Bueno, teniendo en mente estos conceptos, podríamos entender la razón por la que Yeshua, citando este mandamiento, fíjate nada más, él recriminó a los líderes religiosos de Israel por la falsa enseñanza de estos líderes que le estaban dando al pueblo, porque pretendiendo enseñar la ley de Moisés, la interpretación conveniente a sus propios intereses estaba representando una tragedia para el pueblo, que lejos de cumplir con amor la ley, el pueblo pretendía cumplirla transgrediendo los mandamientos más sublimes, más importantes, que eran los que reflejaban el amor de Dios por su pueblo. Y Yeshua lo expone de esta manera. Acompáñenme a Mateo capítulo 15, por favor. Ahí en sus Biblias, desde el verso 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, aquí como vemos el mandamiento, dice, y el que maldiga a padre o a la madre, muere irremisiblemente. Si te das cuenta, Yeshua está citando la Torah, está citando la ley de Moisés, tal cual. Para todo aquel que diga que Jesucristo ya no vino a enseñar eso, no vino a poner en práctica, justo en eso se basó su enseñanza,
en toda la ley de Moisés y los profetas. Dice verso 5, voy a leer nuevamente el verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, es decir, los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Aquí Yeshua está poniendo en claro que una de las formas de honrar a tu padre y a tu madre es ayudarles con lo que ellos necesiten. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, Yeshua está recriminando totalmente, reprobando totalmente la ley oral del pueblo judío. Porque esto que estaban haciendo los líderes judíos era motivado por leyes que ellos mismos habían creado. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Verso 7. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando al pueblo como doctrinas, mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres en lugar de enseñar la Biblia, en lugar de enseñar la palabra de Dios, que es justo lo que está pasando hoy en día en muchos movimientos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque debería de ser, compartir la palabra de Dios debería de ser algo tan sublime, también tan simple, ¿sí? No tan complicado, que lo único que hace en algunas personas, pues lamentablemente, es envanecerles acerca de tantas cosas que llevan a cabo, rituales, tantas cosas cumpliendo la ley oral, ¿sí? Modismos, formas de hablar, hebraísmos, que a final de cuentas no cumples el propósito original, no cumples el propósito que Dios quiso a través de su ley. Y lo que recriminó Yeshua precisamente, el andar enseñando cosas que no era precisamente lo que en el espíritu de la ley Dios quiso que se enseñase al pueblo. Hoy en día tenemos el mismo propósito desde aquel entonces, enseñar la ley de Moisés conforme al espíritu de la ley, conforme al espíritu que Dios puso en su ley. Porque de esa manera vamos a poder conocer el corazón de Dios. Así es que, como vemos en el tiempo del liderazgo religioso de Israel, pues se corrompió la esencia de los mandamientos de Dios, limitándose a cumplir la ley conforme a la letra, sin discernir lo que en el espíritu de la ley fue la intención de Dios. Entonces, bajo ese entendimiento, un hijo jamás debería despreciar a sus padres, porque es justo lo contrario a la honra que como hijos debemos darle a nuestros padres. Y una de las formas en que un hijo honra a sus padres es cuando tiene un buen testimonio de vida, cuando son hijos que buscan siempre hacer lo correcto, que en la medida de sus posibilidades y circunstancias están al pendiente de que sus padres se encuentren bien, y si llegara a faltarles algo, tratar de suplirlo de la mejor manera. Porque en ocasiones llega el tiempo en que los hijos tienen que velar ya por sus padres. Como todos quienes somos padres, nos estamos haciendo viejos conforme pasan los años. Quizás el día de mañana algunos de nuestros hijos tengan que ver por nosotros, lo que no implica que no tengan su propia vida, por supuesto que no. En fin, la honra a los padres tiene muchas vertientes, pero una de las formas más simples es que tú como hijo que la gente no tenga nada malo de qué hablar de ti, que no avergüences con tu forma de vida a tus papás, sino que por el contrario, que cuando a tus papás le digan, te felicito, hiciste un buen trabajo como papá o como mamá, porque tienes un buen hijo. Tu hijo es esto, aquello, cosas buenas. Pues eso, como papá,
es un premio inolvidable. Es el mejor premio al esfuerzo de toda una vida entregada a los hijos. Sobre todo las mamás que se entregan en cuerpo y alma al 100, al 100. No se dejan nada para sí, sino todo lo entregan con todo el propósito de formar hijas e hijos de bien. Así de que, bueno, existen muchas maneras de honrar a los padres y una de las formas más que les agrada a los padres, pues es esta. Y a continuación se describe la pena de muerte para los que cometieron pecados de inmoralidad sexual, que fueron descritos precisamente en el capítulo 18 de Levítico. Dice el versículo 10, continuamos en Levítico 20, verso 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, como el ejemplo que nosotros vimos, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Como vemos, la pena por estos pecados era la muerte. Y cuando la Escritura refiere que su sangre sería sobre ellos, esta expresión significa que su muerte habría sido causada por ellos mismos, independientemente de que el pueblo cumpliera la pena capital como dice el mandamiento. ¿Ok? Continuamos en el verso 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Como lo comentábamos en su momento, Dios siempre ha considerado el homosexualismo algo totalmente abominable y sin justificación, de manera que su muerte habría sido generada por causa de su propia perversión. Estos pecados que estamos analizando ahorita en relación a la pena que debían sufrir todas estas personas, pues bueno, lo analizamos un poquito más detalladamente en el capítulo 18 de Levítico, por si ustedes gustan complementar estos dos estudios, tanto el capítulo 18 como el capítulo 20 se complementan en relación a la descripción de los pecados y las penas que se describen para los que cometían tales pecados. Dice el verso 14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Bueno, aquí la palabra vileza en el hebreo es la palabra samá, que significa una maldad que se planea con perversidad. Esto ya es terrible. Por esa razón podemos ver la pena tan terrible, y van a ser quemados con fuego. Hay quienes piensan que la pena de ser quemados en realidad no era ejecutada de forma literal, sino que solo eran marcados como con un fierro a fuego vivo para causar la vergüenza pública. Pero lo delicado de considerar esta hipótesis, ¿cuál sería? ¿Qué sería lo delicado? Pues es que de la misma manera podríamos pensar acerca de la pena capital, que como sabemos sí era una pena que se cumplía de forma literal. Así es de que bueno, en este caso sí diferimos en aquella interpretación que algunos tienen acerca de que se quemaba solamente como con un fierro, ¿no? Como una señal. Estamos hablando de que son penas capitales, las personas debían morir. Y de acuerdo a lo que dice el texto, la persona debía morir, sí, pero en este caso quemados estas personas que cometían este pecado tan terrible. Dice el verso 15, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Bueno, el bestialismo de igual manera se sancionaba con la muerte.
Y algo que debemos considerar en todos estos pecados, fíjense bien, que pues, totalmente resultan abominables, es que el propósito de dar muerte a las personas que cometían estos pecados no solo implicaba una muerte física. Aquí hay que poner mucha atención porque estamos tratando de entender lo que está detrás de la ley, es decir, el espíritu de la ley. ¿Con qué propósito específico Dios dio estos mandamientos? No solo implicaba una muerte física, sino que desde este tiempo, desde aquel tiempo en que se daban estos pecados y las sanciones, las sentencias, en vida aún de estas personas, el Señor quizá ya estaba anunciando el destino en el lago de fuego de tales personas, porque ya iban a morir por causa de la perversión de la que eran objeto. Y recordemos lo que se describe como vileza, ¿sí? Un pecado cometido con vileza, es decir, un pecado que ha sido planeado con toda perversidad. O sea que no estamos hablando de una reacción que en un momento dado cualquiera pudiera tener. Estamos hablando de algo que ya está en las entrañas de las personas. Recordemos que en el juicio que recibieron los habitantes de la tierra en los tiempos de Noé, ¿cuál fue el exterminio precisamente? La muerte de toda carne sobre la tierra. Y la razón fue precisamente el grado de contaminación y depravación de la humanidad de aquel entonces. Una contaminación que inició precisamente por la contaminación en el espíritu de los hombres, nada más y nada menos. ¿Por causa de qué? Por causa de aquella mezcla espiritual y física en la carne que tuvieron los ángeles, los hijos de Dios, aquellos que abandonaron su morada de santidad y que yendo en contra del mandamiento de Dios se mezclaron con mujeres humanas, de donde vino esta mezcla y nacieron los gigantes, se corrompió la tierra, pecaron aquellos descendientes, pecaron contra los hombres y las aves del cielo, en fin, algo terrible, muy terrible, que por supuesto, bueno, ya en su momento lo analizamos, lo estudiamos en el capítulo 6 del libro de Génesis. Por otro lado, recordemos que Pablo habló de la preferencia de salvar el alma antes que el cuerpo. En la cita que nosotros leímos acerca la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, nosotros podemos ver cómo es que continuamos en el verso 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa excretable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu padre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Verso 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La inmundicia de su hermano descubrió, sin hijos serán. Bueno, morir sin hijos, aquí menciona este pasaje, morir sin hijos desde los tiempos bíblicos pues era una verdadera tragedia. Pero en los tiempos antiguos, al morir sin hijos, implicaba que se extinguía su nombre. El nombre de aquella persona se extinguía. Era algo impresionante, un castigo muy duro. Que implicaba, pues por supuesto, la descendencia de aquellas personas, ¿no? Verso 22 dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones. Dice una vez más:
y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Bueno, y como vemos, la Escritura relaciona el mantenerse apartados de todas estas prácticas abominables precisamente con los mandamientos de la ley dietética para considerarlos a nosotros mismos santificados. ¿Qué implica esto? Pues bueno, esto de alguna manera implica, como lo analizamos en su momento en Levítico capítulo 11, acerca del carácter, la contención en el carácter. Y ese es el propósito más importante en la ley dietética. Por supuesto que la salud, como lo analizamos también en su momento, pero esto tiene que ver con el carácter, la personalidad que tú en un momento dado puedes desarrollar. Y cuando tienes muy presente la ley dietética, porque tiene ese propósito. Y como estamos viendo, todo este capítulo nos habla de acciones corrompidas, acciones que no tuvieron contención, que simple y sencillamente se llevan a cabo en personas que no tienen un carácter que contiene, ¿sí? Que retiene su instinto, sino que le da rienda suelta al instinto animal. Verso 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yud Hei Vav Hei, yo soy santo, dice el Señor, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Aquí se establece una diferencia entre quienes consultaban a divinos, que en su caso deberían ser cortados del pueblo, como nosotros lo podemos ver ahí en Levítico capítulo 19, verso 31, el capítulo anterior, pero quienes se constituían en adivinos, quienes ya adquirían este supuesto don de adivinos, entonces debían morir, porque el pecado era mayor al provocar que otros pecaran al consultar a los adivinos. Y no solamente eso, sino que ya en el espíritu estas personas estaban totalmente corrompidas. Yeshua, hablando de la gravedad de hacer que otros pecaran, dijo lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que no nos permita caer en ninguna de estas atrocidades, porque somos santos, porque el Señor nos ha apartado, y la forma en que nos aparta es precisamente a través de su maravillosa ley que transforma nuestra alma. Amén.